Estábamos en default desde el 2002 y en estos meses dimos pasos necesarios para cerrar esta etapa. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad de la retórica y que juntos vamos a construir los consensos necesarios. Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo. La globalización es una realidad y creemos que además de las amenazas y desafíos que eso trae inmensas oportunidades que debemos aprovechar. Los invito a participar a través de las redes sociales de C5N, @C5N, mi Twitter personal, porque es mucho más fácil leer los tweets que ustedes escriben, que es @MBelenAramburu, y desde ya el hashtag, que es numeral la noticia del día, que es el nombre de nuestro programa. ¿Qué dijo Mauricio Macri en relación con los fondos buitres? Una de las declaraciones, porque sí necesita la aprobación parlamentaria, pidió responsabilidad al Congreso. ¿Qué consideran ustedes que es responsabilidad para con el Congreso? Lozano, Breckman. Mirá, la verdad que por lo menos nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado de no pasar de la irresponsabilidad del gobierno anterior a una irresponsabilidad en el gobierno actual. ¿Qué quiero decir con esto? Francamente, que un país que tiene sobre la cabeza del Estado Nacional 280.000 millones de dólares de deuda pública, que en ese contexto tienda a plantear la solución a sus problemas sobre la base de relanzar el crecimiento en base a nueva deuda, y que esté planteando como solución tomar 15.000 millones de dólares para cancelar 6.000 millones que tenemos con los buitres, francamente me parece un disparate. Decir que además esto va a permitirnos financiar obras o vivienda, cuando el 90% de la obra pública que la Argentina necesita o el desarrollo de infraestructura y de vivienda en un 90% no tiene nada que ver con comprometer compras del exterior. O sea, usted dice, no hay que endeudarse para pagar deuda. ¿Cuál sería la solución ya tenemos una deuda lo suficientemente relevante como para encima agigantarla más. Y digo más, aparte acá hay un manejo absolutamente inconstitucional que repite lo que han venido haciendo el resto de los gobiernos. Ustedes fíjense, la Constitución dice que quien debe definir el tema de la negociación de la deuda es el Parlamento Nacional. Y lo que está pasando es que hay un acuerdo, un preacuerdo con los acreedores ya planteado. Los legisladores no tienen la más mínima referencia sobre la documentación que obra en sede judicial, cuáles son las razones por las cuales tenemos los reclamos judiciales que tenemos. Acá se necesitaría tener la documentación bono por bono y acreedor por acreedor para poder dimensionar el valor de la propuesta que está haciendo la Argentina. Pero que ya viene de antes, digamos. Sí, que ya viene de antes, pero no está la información puesta sobre la mesa. Vos fijate que acá ha habido información periodística que dijo, primero vamos a pagar 6.500 millones de dólares sobre un total judicial de alrededor de 9.000 millones. Después dijeron, no, vamos a pagar 15.000 sobre un total de 20.000 millones de dólares. Y anunciaron ayer que cerraron 4.653 millones de dólares sin decir siquiera sobre qué capital original están pagando esto. No hay ninguna claridad ni seriedad en los números. Y encima, después del acuerdo, le piden al Parlamento tratamiento exprés. El Parlamento lo que tiene que hacer es decidir el tiempo que se perdió en estos meses se tendría que haber gastado en el Parlamento argentino discutiendo punto por punto cuál era la propuesta que se iba a llevar. Se hizo la cosa al revés, que es lo mismo que se hizo en los otros gobiernos. Y Prat Gay, que soy el ministro que dice que viene a resolverlo de los últimos 15 años, es uno de los responsables del problema con Griesa. Porque el canje 2005 y la renuncia a auditar la deuda en ese momento es un canje que compartieron Lavagna y Prat Gay, ambos dos, junto con Néstor Kirchner, y ahí se renunció a hacer cosas muy elementales. Primero, censo de acreedores. Segundo, ¿a qué precio
habían comprado los acreedores cada uno de los bonos para poder establecer la quita que correspondía. No se ha hecho nunca nada serio en materia de deuda en la Argentina y por eso es que pasamos de Broderson, que dijo con Alfonsín que con el plan Baker resolvíamos todo, Cavallo, que dijo que resolvíamos todo con el Brady, Kirchner, que dijo que con los canjes estaba todo resuelto, y siempre terminamos igual en el default, porque la deuda no tiene una solución financiera, tiene una solución de carácter político, porque es una deuda ilegítima, absolutamente viciada de ilegalidad, y que además estamos locos por darle bolilla al Tribunal del Exterior. Hay un tribunal en la Argentina que dijo que el Parlamento tiene que analizar la deuda y nunca se hace. Hay 4 investigaciones judiciales que hablan de nulidad de la deuda y nunca se toma este tema. Ajá. Así que el primer tema es: esto se encaró al revés de lo que marca la Constitución. Y el segundo tema, estamos volviendo irresponsablemente a la calecita mortal y de corta mira que implica cancelar deuda vieja con deuda nueva. Acá, por supuesto, tiene que intervenir usted, Cáceres, además de Breckman, ¿no es cierto? Pero acá lo que usted está diciendo es que en realidad, por tratarse de un tema político, tendría que haberse evaluado la legitimidad o ilegitimidad de la deuda, por una parte. Por otro lado, también, bueno, el tema de la reestructuración de la deuda en base, digamos, a llegar a un acuerdo con los acreedores en 2005 y 2010, eso fue por ley, o sea, hubo un tratamiento parlamentario. Por ley en donde también se porque la deuda es Parlamento. verdad, porque la deuda es verdad que la trata el Congreso. Lo que pasa es que como esto está en sede tribunalicia, no tiene que acordar, digamos, con un juez, con este caso Tomás Griesa, el mediador Daniel Pollack, y después que ese principio de acuerdo tenga el tratamiento parlamentario para su aprobación, porque si no... Tiene que acordar sobre la base de los lineamientos que el Parlamento defina. El Parlamento, para definir, tiene que tener la información y no la tiene. Como tampoco la tuvo en el momento en que se dio el canje 2005 y 2010. Tampoco. La ley Cerrojo vino después. Por eso vuelvo a decir, el tratamiento inconstitucional de la deuda es algo que se repite en todos los gobiernos y la solución por no investigar la deuda pública es siempre la misma. Nosotros decimos que resolvemos y terminamos volviendo al mismo lugar. Ajá. Bueno, yo quiero saber, Breckman, cómo se va a comportar su bloque, porque tengamos en cuenta que ahora va a entrar en funcionamiento un Congreso con una nueva composición, una nueva estructura en base a las últimas elecciones. Y también que ha ido mutando, porque de hecho hubo una fractura en el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, el surgimiento de un monobloque y seguramente surjan más en el Senado, un Miguel Pichetto que por otra parte, digamos... tiene una mirada a veces, digamos, en consonancia con lo del Gobierno Nacional, más allá de las expectativas de Frente para la Victoria. ¿La izquierda qué va a hacer exactamente con este proyecto que, según Cáceres, el PRO ya lo pone en tratamiento parlamentario martes o miércoles? Sí, creo que es interesante analizar, como decía Claudio, para complementar, que Macri tuvo cerrado el Congreso 2 meses y medio. Él lo que hizo fue cerrar el Congreso y tomar medidas extraordinarias como los tarifazos, medidas extraordinarias como los despidos en el Estado, medidas extraordinarias como ir a negociar con los buitres, mientras nos negaba a los que reclamábamos que se abra el Congreso y que podamos tener sesiones extraordinarias. Ahora hizo la apertura e hizo una apertura que... Creo que si tengo que calificar el discurso es de un alto cinismo político. Realmente me parece un alto cinismo político porque, para empezar, por el tema de la deuda, habló mucho, le dedicó muchos párrafos al tema de la corrupción. Si hay un tema más viciado de corrupción que el de la deuda argentina, creo que no hay otro. Es el más alto grado de corrupción, como recién se mencionaba aquí. Hay fallos judiciales que lo dicen, porque... el gobierno del PRO es muy respetuoso del fallo de Griesa, pero no respeta los fallos argentinos, que dicen que hay que investigar esa deuda, que dicen que es ilegítima, que dice que es ilegal. Y no es casualidad que el bloque del PRO se negó sobre fin del año pasado, cuando se conformó una comisión bicameral para investigar los empresarios que se enriquecieron ilícitamente en la dictadura, que se beneficiaron del genocidio llevado adelante en la Argentina. El bloque del PRO se negó a conformar esa comisión. Y aquí el presidente Macri incluso tiene una responsabilidad personal, porque su familia, el grupo económico que entrega a su familia, se benefició con la estatización de la deuda. Esa misma deuda que, como explicaba Claudio, se va renegociando y va haciendo cada vez una carga mayor para el pueblo argentino. Entonces, nuevamente estamos ante un hecho consumado. Se negoció con los buitres y ahora se trae al Congreso. Ellos criticaban la escribanía del kirchnerismo. Bueno, están repitiendo un funcionamiento que criticaron, porque lo que se va a hacer en el Congreso es una escribanía. Ya negocian con todos los bloques, pretenden tener los distintos acuerdos y traen lo que ya acordaron con los buitres, que es una entrega
histórica. Eso es una acusación, que funcione como escribanía el Congreso. Pero es que es así lo que acaban de decir, lo acaba de explicar incluso el propio miembro del PRO, lo dijo Macri hoy, se arregla con los buitres afuera, lo vimos a Pratgay viajar, negociar, arreglar, y después vienen y se constituyen las comisiones necesarias en el Congreso Nacional a tal fin, para aprobar lo que ya tienen acordado. Aquí también se lo reconoció, que ya se estaba hablando con los bloques. Bueno, Belén, vos lo mencionabas al principio, sí. Pichetto y otros ya se sabe que le darían el quórum suficiente, o sea, acá no hay solo responsabilidad del PRO, sino del Frente para la Victoria, que le daría los números necesarios, un sector que se fue del Frente para la Victoria, que directamente ya actúa como oficialismo, el de Bocio y Romero. Entonces estamos viendo cómo nuevamente el Congreso lo único que va a poner es el sello en la entrega que están haciendo de la entrega nacional. Es falso que después de esto van a venir inversiones, ese cuento ya lo vivimos, ese cuento ya se hizo muchas veces en la Argentina, y creo que lo que hay que hablar es al revés, es de los efectos que está trayendo, porque para pagar esa deuda infame, esa deuda ilegítima, esa deuda ilegal, tenemos que revisar algunos números que hoy empezamos a tener en la Argentina, porque primero se hablaba de que despedían los ñoquis, ¿no? Los primeros días de la gestión de Macri despedían los ñoquis. Yo recién cuando venía para acá empecé a anotar algunos de los números que estamos pensé viviendo. que algunos de los ñoquis, no, de los números. Anotar de los números, sí, los números, porque creo que es importante. En el Ministerio de Justicia, 500 despidos, ahora en el INADI 60 más que lo reciben por correo electrónico, ¿no? Esto también es muy menemista, esto de... Yo trabajaba en un banco que fue privatizado en el menemismo y nos recibía el policía en la puerta y el policía te comunicaba que estabas despedido. Bueno, el macrismo se está moviendo de la misma manera. En Atucha, 600 despidos. En cultura, más de 500. En agricultura familiar, nosotros estamos denunciando despidos en todo el país, y el despido de nuestra compañera candidata del Frente de Izquierda en Jujuy, que fue despedido, un despido absolutamente discriminatorio, por el cual en el día de hoy fuimos a la justicia presentando un amparo por discriminación. Sí, Bregman, antes que siga usted, digamos, detallando, sí. Toda esta gente, digamos, que están despidiendo, digamos, ¿le consta a usted que estaba trabajando, por que supuesto. eran cuadros, que no eran políticos y que por otra parte no era gente que del último periodo fue contratada cuando tenían un trabajo precario por ahí en la administración pública por algún acomodo? ¿Usted claro que nos consta. consigna que todos, digamos, tenían su trabajo? Los trabajadores lo saben, además nosotros sí. obviamente que no vamos a defender ñoquis. ¿Quién va a defender Perfecto. ñoquis acomodado? Eso lejos Perfecto. está de ser una defensa que la izquierda haga. Lo Sí. que sí ocurre es que el kirchnerismo mantuvo un sistema de precarización laboral durante todos los años que fue gobierno, durante toda la década. Entonces, muchas personas por ahí fueron efectivizadas en el último tiempo, incluso los últimos meses, pero ya tenían 10 años de antigüedad en su trabajo y ahora son despedidos con este argumento que fueron efectivizados en el último tiempo. Pero lo relaciono con la deuda porque siempre, cada vez que el país entró en un circuito de estos de endeudamiento, después viene el ajuste en salud, en educación, y hoy ya Macri lo empezó a decir, ya empezó a hablar de este Estado ineficiente, hizo eje en algo preocupante que llamó la atención porque lo hablé recién con trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que nuevamente empezó a focalizar en Aerolíneas Argentinas, que por ahora están ofreciendo esos famosos retiros voluntarios, que de voluntarios nunca tuvieron nada, Ajá. pero lo que se viene en Aerolíneas Argentinas es un plan de ajuste y de despidos. Entonces, estamos volviendo a un ciclo muy parecido al que ya vivimos en otros momentos, donde el endeudamiento, este compromiso, este salir corriendo detrás de la bandera yanqui para quedar bien con Griese, con el fallo que nos imponen desde allí, tiene como consecuencia el ataque al pueblo trabajador. Voy a entonces a otra parte del discurso de Macri. Los invito al debate entre ustedes, que siempre enriquece. Acá está, a ver, sobre el empleo justamente, que es lo que nosotros estamos mencionando en este momento. Porque también relacionó el empleo con el tema de la inflación y demás. Generación de empleo, o sea, hubo una promesa en cuanto a una proyección hacia el futuro de generación de empleo. ¿Ustedes consideran que va a haber generación de empleo? En realidad las medidas que se han tomado hasta aquí han tenido dos efectos. Uno, la aceleración de la inflación, y otro, la destrucción de empleo. En realidad se habla mucho del empleo público. En los primeros 2 meses hay, a lo largo y a lo ancho del país, 28.000 trabajadores del Estado, nacional, provincial y municipal despedidos, pero hay también 23.000 trabajadores del sector privado, del sector metalúrgico, construcciones, petroleros y demás. No, y porque todas, lo que dijo Macri es que hubo, bueno, digamos, digo, una generación de empleo, pero en el sector público. Todas las cuestiones que tienen que ver con impactar favorablemente sobre la población, es decir, bajar la inflación,
generar empleo, lo que dijo de devolver el IVA, la cuestión de extender la asignación universal, todas estas cuestiones que en todo caso serían medidas compensatorias frente a las que ya conocemos, que son devaluación, tarifazo, quita de retenciones, aceleración de precios, caída del poder adquisitivo, desempleo y demás. Todas esas medidas que son las que van a compensar una situación bastante complicada que se ha generado, resulta que todavía no tenemos nada concreto. A ver, son genéricos, porque no tenemos ningún dato concreto de ninguna de ellas, y en el único caso donde hubo una definición concreta, que fue en el caso del impuesto a las ganancias, la verdad es que terminó siendo una solución muy similar a los parches que ponía el gobierno anterior. No, intercambios. Bueno, no, yo comparto algunas cosas con los legisladores de que hacia atrás ha habido mucha falta de transparencia y muchas cosas por mejorar y que este gobierno lo está tomando, pero hay que ser claro en algo. Por un lado, la deuda con los holdout es legítima porque hay un fallo de primera, de segunda instancia y de corte en los Estados Unidos. Pero el fallo argentino que dicen que la deuda externa es ilegal también. Nos impide poder tener acceso al crédito, que recién lo dijimos. No me imagino al Congreso recibiendo a Dan Pollack, el mediador, y discutiendo cara face to face sobre los aspectos del acuerdo. Para eso hay un preacuerdo que tiene que darse, que se dio con una quita del 25%, si se tienen en cuenta los intereses casi el 40%. Perdóname, ¿por qué no te imaginas que podamos mirar todo? Los 3.000 millones de dólares que nos estamos ahorrando. No hay quita de intereses. Los 3.000 millones de dólares que nos estamos ahorrando por arreglar ya la deuda y dejar que se tire, son viviendas, son obras de infraestructura. Para San Juan, de donde provengo, es un túnel hacia la República de Chile, es la ruta Mendoza, es todo el interior. Es una barbaridad. Y un poco la prioridad que tiene nuestro presidente, que es cuidar el bolsillo a la gente, pero también mejorar de calidad de vida a cada rincón de nuestro país. Bueno, es un disparate asociar el endeudamiento con la necesidad de generar viviendas o infraestructura. Yo no los escuché a ustedes, cuando nombraban laboral. Yo no los escuché a ustedes cuando nombraban ñoquis. No habrás escuchado bien. Yo soy parte de una organización política y la cercanía política del gobierno que se fue, jamás nombraba gente y que era muy justo con la persona que labura y que utilizan el Estado como un botín de cada uno de los que accede políticamente. Creo que el discurso de los ñoquis, por eso lo mencionaba antes, es un discurso típico de la derecha neoliberal para despedir. No, los propios trabajadores saben... porque eso es antiguo. No, ¿cómo va a ser antiguo? ¿Es de derecha lo que están haciendo ustedes con los fondos buitres? Mira, los países que tienen nuestra edad, como Australia, Canadá, que han crecido o no han crecido en base a ideologías tan profundas como ustedes lo remarcan. No existe ninguna persona en el Estado que pueda trabajar si no hay una persona en el Estado que pueda no trabajar estando nombrado si no tiene alguien que le certifique los servicios. Y quien certifica los servicios es alguien que es responsable, que ocupa una dirección de recursos humanos y que tiene una responsabilidad política. Todos esos directores que son responsables muchas veces de hacer ingresar ñoquis, todos esos no los tocan a ninguno. Hoy este gobierno ha demostrado la capacidad de diálogo, ha demostrado una capacidad profunda de diálogo, que quien esté dispuesto a sentarse y dialogar tiene la silla y tiene la mesa. Entonces, mentira. ¿Por qué estas cosas? No, ¿por qué? ¿Sabes por qué es mentira? No, primero porque ustedes son el gobierno que... decís que se cerró el Congreso en enero. Bueno, pero si es el periodo ordinario que arranca ahora en marzo. ¿Cuándo arranca? Pero tomaron medidas extraordinarias. Es un gobierno que recién está comenzando. Pero tomaron medidas... A ver, las soluciones mesiánicas las dejemos para el templo, las dejemos con la lente de la vieja política. Por ejemplo, esas acciones espasmódicas que tanto nos perjudican a los argentinos. Vamos hacia un camino ordenado, responsable, serio, que es lo que está esperando toda la gente, los televidentes que nos están mirando. No, es que no se puede. Hicieron todo por decreto y hablan de la República. La lógica hubiera sido convocar extraordinaria con la agenda de discusión que ustedes querían tener. Acaba de decir que no quieren que discutamos la deuda en el Congreso. Pero ¿cómo que no queremos que discutamos la deuda? El martes o el miércoles próximo vamos a tener la oportunidad de discutirlo en el ámbito de un tema tan relevante como el tema de pagar. ¿No te parece relevante todas las obras que nos estamos impidiendo? De 15.000 millones de dólares. A todos los argentinos que estamos impidiendo de tener una obra para su pueblo, para su provincia. ¿No te parece importante? ¿No te parece importante todas las obras que le estamos impidiendo a todas las provincias? Las obras por no tener acceso al crédito internacional. Estar dependiendo de los dólares que podemos conseguir por no tener un acceso al crédito que lo tiene cualquier país. La política de vivienda que vos hablás no necesita crédito internacional. No, eso es una mentira completa. Esto funciona tan simple. Vos estás tomando deuda para cancelar la deuda vieja. ¿Me podés hablar y después nos escuchamos?
Esto es tan simple como un supermercado. Si el proveedor le vende el azúcar a 2 pesos al supermercado, el supermercado lo puede vender 2.50, 3, depende de lo que viene. Esto es lo mismo. Si conseguimos dólares de afuera, los bancos van a poder prestar. En la relación entre los supermercados y vos hay pesos. Termino y seguís vos. Si los bancos pueden prestar a una tasa menor a los créditos hipotecarios, vamos a tener más argentinos que vamos a llegar a los créditos hipotecarios. ¿Cómo podés negar esta cuestión? Y bueno, pero que justamente te lo estoy explicando. Los dólares entran a los bancos a su vez pueden financiar con menores tasas. Esto es una regla simple. No, hay que ser muy necio para no darse cuenta de estas cuestiones. ¿Cómo pensás que se puede construir una vivienda? Explícame, ¿cómo se puede construir una vivienda? ¿Con qué? ¿Con dinero? Con el ahorro interno. Pero con esta tasa de ahorro interno, vos sabés que los argentinos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos por un gasto público terrible. Con un impuesto a la especulación de ahorro interno lo suficientemente relevante para sostener un sistema financiero. Y además ustedes te digo, hoy los tienen la oportunidad, tienen en el exterior 300.000 millones de dólares. No, ¿cómo van a hoy tienen la oportunidad de ser escuchados. No, ¿sabes por qué? Porque la primera medida que tomaron es un protocolo represivo para que no nos podamos manifestar. Así que la libertad de ser escuchado en la Argentina, ustedes la han cercenado. Solo Onganía se animó a poner por escrito lo que ustedes pusieron sobre el derecho de reunión. Es tu opinión, ¿no? No es mi opinión, no es mi opinión. Es objetivo que ustedes están cercenando cualquier tipo de opinión y que están haciendo todo tipo de acuerdos por afuera para que cuando esto llegue al Congreso esté absolutamente cocinado y que no se discuta. Es así, Cáceres, yo ponía el ejemplo, porque Bregman acusó al PRO de tener una escribanía en el Congreso. Y bueno, va a ser así, lo van a ver todo en unos días, lo van a ver todo se hace está unos días. Anticipando algo que todavía no sucedió. Otro ejemplo. Hay casos demasiado... ¿Por qué atacó el presidente viene de una gestión de 8 años donde jamás tuvo mayoría legislativa. Bueno, y sin embargo fue el periodo donde más beneficios tuvo la sociedad a través de leyes que surgieron del Congreso, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Y le decían el capitán Veto por todos los vetos. Hoy tenemos como nunca a diputados nuestros conversando en forma permanente. La vetó, lo que ahora hace por decreto antes lo hacía por veto. Que no le gustó de la legislatura la vetó. ¿Será cuestionable o no? Lo importante es lo de fondo, es el diálogo, es la predisposición, es saber que el otro existe y que se diferencia del gobierno anterior. Siempre Macri en su campaña, el tema de la República no existe. ¿Cómo que el no existe? decreto ¿Cómo no la existe? lógica bueno, de eso lo decís vos. de estos futuros. Bueno, eso lo decís el vos. acuerdo social. ¿Dónde está la convocatoria del acuerdo social? ¿Cómo que no está el acuerdo social? Debería haber estado la convocatoria del acuerdo social para discutir cómo modificábamos las variables de la economía. ¿La pobreza? ¿Cómo tomás una decisión de devaluar 60% quitas retenciones y acelerás precios sin acuerdo social? Actualizar las asignaciones, actualizar las jubilaciones. Es lo que está por ley. No sigan mintiendo. A ver, ¿por qué lo profundizamos? El tema para los por día los jubilados, la persona 4 pesos por día y 4 pesos por ¿Por pibe. qué no hablamos del tema de la devaluación? ¿De la? De la devaluación. Un saqueo al salario de los trabajadores. ¿Cuánto fue la devaluación, el levantamiento del cepo y cuánto, digamos, eso conllevó también a la inflación? Bueno, hoy viene a normalizarse la economía. El tema de liberarse del cepo. El 16 es un 60% de devaluación. Aceleración de precios. Bueno, impacto en la inflación. La tasa de inflación proyectada, si vos proyectás lo que está ocurriendo hoy, se acerca al 70%. No hay una sola medida de ustedes que esté diciendo cómo van a contener el proceso de evolución de precios. Hay una, ajuste tarifario. La prioridad número uno las paritarias, por eso quieren ponerle techo a las paritarias. La única medida que pensaron que puede ser antiinflacionaria es ponerle techo a las paritarias. Es decir, que los trabajadores paguen el ajuste. Desde 2013 hay una, que lo paguen los trabajadores, que lo paguen los trabajadores. La actividad caiga lo suficiente para que haya recesión. Ustedes ven todo muy negativo. A 3 meses de gobierno ven todo muy negativo. Tienen una actitud muy negativa hacia lo que viene. Mañana a las 12 horas hay un acto a la puerta de la fábrica PepsiCo, una de las fabricantes de snacks más grande del mundo. ¿Por qué? Porque hay vaciamiento y amenaza de cierre. Mañana a las 12 del mediodía. Te puedo seguir nombrando autopartistas. Son cuestiones que hay que abordarlas, pero por eso no vamos a decir que está todo mal. Pero hay que abordarlas, por supuesto que hay que abordarlas. Este gobierno ha demostrado que va a los problemas, no se escapa de los problemas. Pero lo que tenemos que saber, que hoy
el hecho de la liberación del cepo, con normalizar aspectos de la economía, han hecho que el riesgo país disminuya notablemente. Eso hace que vuelva la confianza. Generación de empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Cuando vos, por ejemplo, te doy un ejemplo que quizás escuché a uno de ustedes que estaba en desacuerdo con la eliminación de las retenciones. Quizás, bueno, tiene que ir al interior. Yo soy de San Juan, vayan al interior, fíjense cómo están trabadas. Bueno, pero fíjense cómo están trabadas todas las economías regionales. También vi cómo está lleno de filobonzas que están negociando para que aumente. Ustedes están en contramano, ustedes están en contramano, discúlpenme. Ustedes están en contra de eliminar las retenciones, ustedes están en contra del pueblo argentino. En Argentina creció con el campo. Hoy se eliminaron las retenciones regionales. No hablen al mismo tiempo, que es muy interesante lo que es tan interesante lo que dicen todos. ¿Cómo? Que es muy interesante lo que dicen todos ustedes, pero cuando se pisan no se puede entender. Hablen, discutan, hoy debatan. Se eliminaron las retenciones. De a uno vamos. Hoy se eliminaron las retenciones. Vos vas ordenando de a uno si hablamos. Hoy se eliminaron las retenciones de la mayor parte del campo y eso hace que el campo crezca. La Argentina siempre creció con el campo. Siempre creció con el campo. Hoy tenés en la actividad vitivinícola, cerraron el 30% de las bodegas, son familias, son oportunidades con el exterior, cerraron los campos. Bueno, hoy se empieza a regenerar. El oligopolio que comercializa la yerba. No, pero lo que pasa es que estás diciendo algo que no es correcto. Pero déjame terminar y después el campo. Existen distintos actores y si vos querés beneficiar a los productores tenés que tener políticas específicas para ellos, porque en realidad vos devaluaste y la gran mayoría de la devaluación se lo llegan los grandes comercializadores. ¿Vos me dejás terminar la idea? Sí, te digo, ¿A vos te parece que este gobierno encontró las cosas todo muy bien? No, nosotros fuimos críticos del gobierno anterior. Venimos de 12 años pero podés ajustar a lo de arriba o a lo de abajo. Porque quizás a lo mejor ustedes creen la solución mágica, de la noche al día todo se resuelve, que tenemos los desaciertos del gobierno anterior. Bueno, me no tenemos nada que ver nosotros con eso. No, es que a lo mejor pienso que a lo mejor ustedes piensan que se baja un ovni, una persona, un extraterrestre y que nos empieza a gobernar de la noche al día. Bradley generó tenemos que ordenar. Bradley generó griesa y ahora me dice que lo va a solucionar, pagándole todo. Bradley hizo el canje que aceptó mantener jurisdicción en el exterior, por lo cual nos termina juzgando griesa. Y aceptó mantener los bonos que quedaron afuera del canje y es él ahora el que me dice que soluciona el tema. Y encima me dicen que van a tomar deuda permitiendo de vuelta que la jurisdicción esté en los tribunales de afuera. Estamos confrontando cosas sin sentido, y lo pusieron en el Código Civil y Comercial para que no quede ninguna deuda, que se pueda haber una prórroga de jurisdicción y que van a seguir entregando el país. Exactamente, pero ustedes hablan de los fallos, ya te lo dije 3 veces. Hablan de los fallos que les conviene. Nosotros te estamos contando. Que le conviene a la Argentina, a todo el pueblo argentino, está todo el campo. ¿Cómo va a convenir pagar una deuda que es fraudulenta e ilegal? ¿Cómo va a ser fraudulenta e ilegal? Por Dios, es un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hace un rato ya te quiero poner un ejemplo, porque Macri atacó Aerolíneas y vuelvo a decir lo mismo, esto termina en el despido de Aerolíneas. Además, poner a uno de los gerentes de LAN a manejar, o sea, la principal competencia, a manejar el país, es obvio. ¿Quién dice eso? ¿Lo decís vos? Lopetegui, sí, yo digo que pusieron a LAN a manejar el... Hay una manera de ahorrar en Aerolíneas, que es sacar las tercerizadas, el enorme negocio de las tercerizadas, pero esa no es la idea que se le ocurre a ustedes. Bueno, quizás si usted tiene la receta mágica, acérquenla. ¿Cómo va a ser mágico terminar con la tercerización? Acerquen la receta mágica y por ahí a lo mejor la cosa se resuelve. Trajeron a Isola Constantini, la CEO más destacada de Latinoamérica, que trabajaba en General Motors en Brasil. Decile que ella quiere ajustar a los trabajadores y armó su equipo y está trabajando y está buscando la mejor. El problema que me parece que hay que reconocer. A ver, devaluar se devaluó. Los precios se aceleraron, las retenciones se sacaron. Se produjo una transferencia monumental de casi 150.000 millones de pesos que es equivalente al 3% del producto a los sectores exportadores. Sí, hacé los cálculos. No son ciertos esos datos. Bueno, sí, hacé los cálculos. Yo los hice, hacélos vos. Los cálculos no son esos datos. El otro elemento, digo, todas estas cosas ocurrieron. El tarifazo ocurrió en promedio 500%. Ahora, cuando se trata de discutir la reforma en ganancias, cuando se trata de discutir mejorar la realidad de los jubilados, cuando se trata de discutir la extensión de la asignación universal, no se le benefició a los jubilados. Es un proyecto que no se termina de resolver. Entonces, no se le benefició por la mitad de lo que lo debo no toco las escalas. No sé cuándo van a devolver el IVA. Todo eso está en el aire. Todas las medidas de compensación para poder llegar
con algo a la gente, están pendientes. A ver, Y la única que tomaron, la tomaron por la mitad. A los Belén, jubilados, espera, a los jubilados Miriam. con la tarifa social impuesta por los aumentos de luz, pagan 14 pesos cada 150 kilowatt-hora al mes. 150 kilowatts O 200 kilowatt-hora, 43 pesos. Bueno, está bien. No te sirve para nada. El Decime lo que... 85% bueno, pero si no van a pagar 100 pesos. No van a sostiene ¿cuánto pagas por 150 celular? kilowatts. Bueno, Decime, creo que lo que- ¿cuánto sostiene 150 kilowatts? Están Una heladera, la iluminación y nada más, para de contar. Se redujo un tercio de Bueno, los pero te jubilados puedo que decir pagaban algo, impuestos a las porque si no es ganancias. imposible. Son un montón de beneficios. Se van a ¿Cómo van a actualizar hacer las beneficios, jubilaciones. Belén? ¿Cómo que A ver, no? Miriam. Bueno, No, vamos a quiero poner decir de algo acuerdo. sin tener No nos vamos a poner de sin acuerdo. tener que A gritar ver. encima. Me parece algo importante. Lo del tarifazo, hoy Macri también lo nombró y lo muestra casi como un acto de justicia social. La verdad que da vergüenza escuchar que muestren un tarifazo como un acto de justicia social, porque lo que tendrían que hacer es abrir los libros de las No es empresas. tarifazo, disculpame. Abrir los libros de las empresas. ¿Cómo no va a ser 900%? Cuando hay una tarifa 700%? social no es tarifazo. Hubo una reparación. Me dejás terminar. Bueno. Ustedes lo que no quieren es tocarle el negocio a Nicolás Pues lo que Caputo, pensás al vos. amigo íntimo de Macri que Pues lo que maneja pensás Edesur. vos. Hay otro que Entonces, a pensamos ver, que hay que los mejorar el libros y país. preguntarle qué hicieron con todos los subsidios que le regaló el kirchnerismo Bueno, hay durante otro pensamos años. que estamos haciendo las cosas para Quieren mejorar el país. sacar los subsidios y que el pueblo trabajador sea el que pague ese tarifazo. Lo de los jubilados nuevamente, repiten la historia del kirchnerismo. Se criticó muchísimo las cadenas que daba Cristina Kirchner porque anunciaba aumentos que estaban por ley, los anunciaba en cadena nacional como que estaba otorgando ella personalmente un aumento. Bueno, ahora hacen lo mismo ustedes. Es decir, están repitiendo todo un esquema de lo que tanto criticaron a lo que le sumaron cerrar el Congreso y gobernar por Con una- DNU. con una Es decir, diferencia- la con una república diferencia que tanto importante, prometieron que- es casi imposible Con una encontrarla. diferencia importante, que se aceleró la evolución de los precios y un jubilado que ganaba 100 pesos en septiembre del año pasado, Claro, perdió poder en adquisitivo. septiembre del año próximo, tal cual están las cosas, va a ganar 85. No es así. decir, perdió No es- el 15% perdón, pero no es de su así. No poder estás diciendo adquisitivo. cosas que son le han dado verdaderas. 22 pesos por mes, no tuvieron ni siquiera No la es así. imaginación de darle un refuerzo a los jubilados, porque indudablemente lo que ustedes les dieron no compensa la evolución de precios que se dio. Las tarifas, vos le trasladaste el peso de la tarifa al consumo residencial y a las empresas. Esto tiene un primer impacto en la tarifa que pagamos todos, pero además tiene otro impacto en el resto de los precios de la cadena de producción y en los pequeños y medianos empresarios, a los cuales le vas a subir una enormidad. Y encima de eso, las empresas no es que no estaban recibiendo esa plata, las empresas recibían ese dinero y no invirtieron en pero eso no consecuencia, lo van a y por eso hay investigar. colapso Disculpame, vos, del sistema Claudio, sos de energético. Buenos Aires, Consecuentemente, vivís acá en Buenos Aires, Claudio. No lo vas ¿qué a tiene que ver? investigar, ¿Cuánto no lo van a pagabas vos de investigar. luz el año pasado? Disculpame, No, ¿cuánto no, pagabas A ver, vos del año Cáceres, pasado? a ver, Cáceres. No, No, lo que te no, estoy porque diciendo ¿Cuánto quieren- pagabas vos quieren del año enfrentar. pasado? por donde Quieren tendrías que enfrentar haber al usuario empezado, A ver. es por de la auditar capital. la A ver. falta de porque inversión se de las supone todo. empresas A para ver, descular el colapso mientras que en Buenos energético. Aires se pagaba el año pasado 70, 80 pesos, Y acá le por los aumentaste mismos también al kilowatt-horas interior se el paga... precio de Disculpame. generación y le Acá mantuviste también, el un subsidio a las momento. petroleras. A ver. Por los mismos 70, 80 pesos que se pagaba en razón de kilowatt-hora en Buenos Aires, en San Juan, en mi provincia, se pagaban 800 a 900 pesos. Entonces, lo que se vino a hacer una reparación porque se dejó de subsidiar el sistema. No, de esta el manera sistema no se se subsidia, equipara, se subsidian y empresas. equiparándose Y adentro de San y con la Juan, tarifa mientras social, ellos pagan que eso, la tarifa social la incluye Barrick subsidian a los que empresas. tienen gratis. monotributo social, a los pensionados menores de 8.200 pesos, a todo trabajador que cobra menos de 12.000 pesos, a todos los discapacitados. Sí, pero la canasta familiar está arriba de A todos esos le 16.000. incumbe la tarifa social que van a pagar no más de 100 pesos, por favor. Estamos hablando de la luz, No. de lo La principal tarifa para poder social vivir. creo que Entonces, lo más- si eso lo comparamos con ningún otros consumo impuestos y medio ponemos de razonable. relieve que No lo estamos sirve, haciendo es un sobre la paquete realidad del año que no pasado dejan hablar. y de la realidad de nuestro país, que no le interesaba la matriz energética, lo más se pagaba 100.000 millones de dólares en subsidios contra 30.000 Sí, pero ustedes en no lo van a asignaciones. investigar. Entonces, todas estas No cosas van se a tienen que investigar los equiparar y no se subsidios. pueden arreglar No de los un van día a para el otro. investigar. A Lo ver. que no entendemos y lo No que, van a lo que abrir los nosotros libros estamos para ver qué hizo invitando a que lo Caputo con la entiendan y que nos plata. pongamos de acuerdo es que esto, primero, tenemos que hacer entre todos, escuchándonos. Segundo, hay que darle tiempo. Bueno, pero Nada escúchame, funciona en forma le automática. van a preguntar por a Dios. Caputo qué hizo Nosotros con la le plata de damos subsidios tiempo. que le Bueno, dieron. sacás con Pero Caputo. nosotros bueno, le damos le van a tiempo. preguntar, le van a Andá a la preguntar. justicia, hacer las Pero denuncias el que tema- sean, pero no discutamos, el tema- no metamos no, barro ¿por qué acá le van a porque estamos hablando de cargar temas el mucho peso más al pueblo El tema es importantes. un problema de ¿Cómo diagnóstico. más importante? Para vos Pero no A por ver, es a ver, supuesto. a ver, acá se Porque está cobran nadie. planteando, Hay se un está problema planteando de el diagnóstico. enfoque, hay un para problema ver, de a ver. enfoque. Uno le puede dar tiempo a algo si comparte el enfoque. Lo que yo te estoy diciendo es que el problema energético de la Argentina tiene que ver con la falta de inversión.
De hace tiempo. De hace mucho tiempo, efectivamente. Sí. Y esa falta de inversión está asociada a un comportamiento especulativo y rentístico, sobre todo de las petroleras privadas. Esto es lo que pasó en la Argentina. En lugar de ir sobre este punto, ¿el gobierno qué hace? Le pongo tarifas a la gente, las empresas no las audito y al mismo tiempo le duplico el precio interno del barril de petróleo a las petroleras sin que estén comprometiendo inversiones como corresponde. Bueno, sí. Es un enfoque absolutamente imposible de resolver el tema energético de la Argentina por esta vía. ¿Por qué? Porque siguen con la misma matriz institucional que en materia energética dejó el proceso de privatización. Y un enfoque personal tuyo. La privatización es una objetiva, no es personal. La privatización existe. O Edesur es estatal. Y no están dispuestos a revertirla. O Edenor es estatal. O Cerro Dragón es estatal. O YPF no se lo entregaron a Vaca Muerta. Entonces yo no sé. Entregaron Vaca Muerta a la Chevron. Bueno, no. ¿Quién? ¿Nosotros fuimos? El único efecto que tiene el aumento de tarifas es bajar el consumo de energía. ¿Ustedes lo van a revertir? No aumentar la capacidad energética del país. ¿Van a revertir las privatizaciones? No. Van a aplicar tarifazo al pueblo trabajador. Entonces van a ser cómplices de las privatizaciones. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. Son cómplices de las privatizaciones. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. Creo que... ¿Ustedes creen que hay que restatizar? ¿Cuál es el planteo? Sí, nosotros creemos que hay que nacionalizarlas bajo control de los trabajadores, porque ¿la nacionalización de qué, Miriam? ¿De qué empresas? De las empresas públicas. Por ejemplo, la de energía es una catástrofe. Hay media ciudad de Buenos Aires sin luz. Yo no sé cómo les da la cara para hablar de un tarifazo. A ver, Edenor y Edesur debiesen ser... Deberían ser nacionalizadas bajo control de los trabajadores. Eliminar eso que ellos hablan de los ñoquis, esos gerentes que llegan para enriquecerse, claro, los amigos del poder, hay que eliminar eso. A ver, ¿por qué tiene que ser? Las privatizaciones no solo implicaron un cambio de manos desde la actividad estatal a la privada, sino que fragmentó el sistema. Entonces vos tenés ahora... las petroleras que tienen la tajada principal en el sistema energético y luego tenés otros actores en generación, distribución y transporte que cada uno de ellos demanda rentabilidad. Cuando eso era un sistema integrado. Si yo tengo que cargar de rentabilidades cada etapa del sistema, lo que termino teniendo como costo de la energía es absolutamente imbancable. Por lo tanto, lo primero que requiere el sistema es control público e integración. No se puede seguir con un sistema fragmentado como está. Y esa es la razón aparte por la cual, como vos pusiste toda la torta de rentabilidad en las petroleras privadas, y ellas se llevaron esto, en el sector de generación, distribución y transporte no ha habido inversión. Y lo que hay que hacer es sacar renta de acá y ponerla allá. Ahora le voy a preguntar a Cáceres con, digamos que tienen la representación del PRO en este sentido, porque Mauricio Macri hizo hoy en su discurso alusión a la falta de abastecimiento que tenemos cuando en algún momento lo tuvimos en nuestra historia y la necesidad de importar con lo que implica esto, derivación de recursos que podrían ir a otros sectores. Cáceres. No, por supuesto. Lo que pasa es que, estamos viendo con lentes diferentes las mismas cosas y seguramente vamos a tener un diagnóstico de la realidad totalmente diferente. Lo que, hay que tratar de discutir y acercar lo que podemos poner en común. A ver, sí o sí tenemos que estar de acuerdo que la cosa no está bien en materia energética. En eso estamos de acuerdo. Hay media ciudad sin luz. Estamos de acuerdo, por eso. En eso no está bien. Hay que mejorarlo. Hay gente que vino preparada, como el ministro Aranguren y con su equipo, a ponerse los pantalones sobre el tema. Le demos un tiempo. Ellos definieron un plan para adelante. ¿Sabes qué pasa? Que yo Aranguren lo conozco, entonces me cuesta confiar en una persona que conozco, que discrimina a sus trabajadores, que una cuestión personal ¿cómo va a ser personal? Está bien, dejás terminar. Es política. Que Infojus borró la denuncia que hicimos de Aranguren. Infojus borró todas las denuncias que hicimos contra Aranguren. Lo primero que nada se hizo un plan. Lo primero que nada se borró las denuncias que teníamos contra Aranguren. Bueno, es que no podemos hablar de nada. Y sí, podemos hablar de las personas que ustedes ponen a gobernar el país. ¿A quién habrías puesto vos en lugar de Aranguren? Mira, hubiese hecho algo completamente contrario. No como quien hubiese puesto a Aranguren. Aranguren estaba denunciado por discriminación. Está bien, ¿a quién hubiese puesto vos? Las denuncias. ¿Vos tenés un nombre? Yo acabo de decir que hubiésemos hecho está bien, porque quizás a lo mejor tenés la receta, tenés el nombre, el equipo. Yo te digo que hay un nombre, hay un equipo. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Hay un nombre, hay un equipo que lo primero que hicieron es reconocer el problema, a diferencia de que antes no se reconocía. Segundo, se definió un plan. Primero, igualar la cancha, equiparar.
todas las provincias con el interior y con Buenos Aires. Segundo, definir, vamos a energías no convencionales. Tenemos una meta, en el 2017 tenemos que tener todos, el 8% se tiene de la matriz energética nacional, tiene que nutrirse con energía no convencional. ¿Eso qué ha generado? Y que haya más promoción al crédito para parques solares como en Jujuy, en San Juan, en Mendoza, que se están construyendo en este momento, que hay inversores que vienen de otros lados del mundo a preguntar, a interesarse y a querer darnos trabajo y energía para que podamos cumplir con estos objetivos. Bueno, esto es lo que está sucediendo, que quizás... Ustedes favorecen a las estamos cerrando el debate porque favorecemos a las mineras. ¿Quién te dijo eso que favorecemos a las mineras? Una cosa muy simple, porque hay que más allá de la persona de Aranguren, si lo que no se dice, todo lo que él dice se resuelve con inversión. La tarifa, el aumentarla y que la pague el consumidor residencial o los empresarios, no modifica la ecuación económica de la empresa ni que la empresa vaya a invertir. Este es el problema de fondo. En lugar de ir sobre la inversión, fueron a complicarle la vida a la gente. ¿Por qué este es eso? el problema central. Se termina el no hay debate. Ningún efecto entre una cosa y la otra. Porque Los 70.000 millones que le daba el Estado los va a pagar la gente. Es lo único que cambia. Bueno, lo que quiero es una conclusión de parte de cada uno de ustedes, si puede ser de un minuto, sobre el primer discurso que pronuncia Macri ante la Asamblea Legislativa. Empezamos por usted, Miriam. Sí, me parece, como dije al principio, de un alto cinismo político donde, bueno, primero todo esto de la alegría, la felicidad, todo este discurso del equipo, la verdad no va más, ya terminó la campaña electoral, tienen que decirles a los asesores de marketing que no va más porque ya empezaron a llegar los tarifazos, ya se sienten los efectos de la devaluación sobre el salario, entonces todo ese tipo de discurso no va más. Creo que eso es lo primero. Y recordar que hace muy pocos días, el 24 de febrero, hubo una gran demostración de los trabajadores parando y saliendo a las calles a manifestarse, y creo que ese es el camino. Que con esta gente no se puede discutir y convencerlo, porque ellos están convencidos de entregarle el país a Estados Unidos, entregarle el país a los fondos buitres, seguir beneficiando a los amigos del poder como Nicolás Caputo, que maneja Edesur. Ese es su esquema. Lo que tenemos que hacer, aquellos que estamos del lado de los trabajadores y el pueblo, es enfrentarlo. Por eso lo que hay que hacer es redoblar el plan de lucha que se empezó a manifestar el 24 de febrero. Gracias, Lozano. Sí, yo veo con preocupación el intento de justificar lo que se hace en los desaciertos del gobierno anterior. Los desaciertos no justifican el rumbo que se toma, simplemente señalan los desaciertos. En segundo lugar, veo con preocupación que pasemos de irresponsabilidades pasadas a irresponsabilidades presentes y futuras. Es una barbaridad que un país que no tiene capacidad de repago sobre su deuda actual, no tenemos con qué afrontar lo que nos demandan los buitres, tenga como idea la posibilidad de sostener el crecimiento futuro volviendo a endeudarse. La idea de relanzar el crecimiento con deuda lleva a la Argentina a un desastre futuro. Y en tercer lugar, todas las medidas que se tomaron hasta ahora han destruido el poder adquisitivo, han puesto en crisis la cuestión del empleo y abren una expectativa de caída de la actividad y de recesión. Todas las medidas que tienen que ver con sostener la situación social están pendientes, están poniendo en juego la estabilidad social de la Argentina. Cáceres. Bueno, lo más importante es que hacía mucho tiempo que en la Argentina no nos decían la verdad. Creemos que hemos escuchado a un presidente que nos ha dicho la verdad. Más allá de que podría haber metido el dedo en la llaga con la herencia recibida, yo vi un presidente que en pos de unir a los argentinos y de no profundizar estas grietas que hoy tenemos en nuestro país, prefirió en términos superficiales mencionar, hacer algunos indicativos, pero lo importante es que nos brindó un rumbo, un camino cierto hacia dónde tiene que ir nuestro país, hacia dónde tenemos que hacerlo, pero y en qué manera, porque habló de que había que construir un puente y que era la única oportunidad de que lo pudiéramos transitar, que era estando juntos. Y eso es muy importante porque por ahí, más allá de que por ahí suene utópico o a palabras bonitas de campaña, creemos que son lo que hoy necesita nuestro país. Entendemos que por ahí puede trasladarse a términos de campaña, pero es lo que siente nuestro presidente, es lo que siente mucha gente del equipo que está gobernando nuestro país, y lo que podemos ver que en cada día, en cada noche que se discute el futuro de nuestro país, hay mucho corazón, hay mucha gente que no duerme. Yo soy consciente de reuniones 3 de la tarde un domingo, 7 de la tarde un sábado, de ministros, de secretarios. Bueno,
Este es el país que nosotros queremos avanzar, estamos muy entusiasmados. Invitamos a ellos como a todos los legisladores a que lo hagamos todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, gracias por el debate. Prefiero tener que moderar un debate donde, digamos, todos están muy encendidos en cuanto a sus opiniones, que estén ahí quietos.